Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en el seminario web de Cytec Week de 2018 sobre cómo atraer inversiones con modelos PMGD solares de negocios innovadores. Primero que todo, agradecer a Green Power y Cytec Week que organizan este evento como antesala de la Cytec Week a realizarse en abril en la ciudad de Santiago. Nos acompañan hoy para discutir este interesante tema Maya Hirschet, director de proyectos de Fundación Chile, y Luis Lubetich, gerente general de Coener, dos importantes actores con interesantes backgrounds de todos los detalles que necesitamos saber para este tipo de inversiones. Quien les habla es Álvaro Benavides y voy a estar moderando este webinar. Yo soy abogado de Guerrero Olivos, firma de abogados basada en Santiago, con larga experiencia en este tipo de temas. Quería dar el pase primero a Maya, por favor, para que te introduzcas y nos cuentes un poco de tu background y un overview general de los temas que vamos a estar discutiendo esta tarde. Adelante, Maya. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los auditores, a mi copanelista Luis. La verdad que para mí es un gran gusto tener la oportunidad de participar en esta instancia y dar a conocer nuestras visiones, principalmente sobre el financiamiento y el desarrollo del mercado energético actual en Chile, que ha tenido un fuerte impulso durante los últimos 4 o 5 años. Agradecer también, por supuesto, a Isabela Lewis y a todo el equipo de Green Power y de Cytec Week por ofrecer esta oportunidad de hablar estos temas tan relevantes. Bueno, sobre mi background, yo soy economista de la Universidad de Colonia de Alemania y me he dedicado al tema de las energías renovables durante los últimos 5, casi 6 años, principalmente con enfoque en el tema de la energía solar fotovoltaica y en temas relacionados con el financiamiento y modelos de negocios que faciliten la penetración de esta tecnología en diferentes mercados. He trabajado tanto en África, en Uganda, como aquí en Chile, que son mercados bastante diferentes entre sí con respecto al tema energético. Actualmente en la Fundación Chile trabajo en el programa de Innovación Abierta Solar, al que llamamos Brilla, su nombre artístico, que busca a nivel general aumentar en el fondo la captura de valor local en el mercado solar y a través del desarrollo de una plataforma digital minimizar los costos de información y transacción tanto para la oferta y la demanda dentro del ecosistema solar en toda su amplitud, ¿ya? En este proceso de desarrollo del ecosistema solar nos hemos dado cuenta que la creación de demanda ha sido uno de los factores fundamentales a la hora del desarrollo de cualquier mercado de manera eficiente y le hemos dado un enfoque bastante importante al programa Brilla de habilitar el financiamiento en todos sus estados y para toda clase de proyectos. Tanto de utility scale, que son los grandes proyectos de generación, los PMGD, y los proyectos más chicos de autoconsumo o proyectos bajo la ley de net billing, acá en Chile, que ya yo creo que Luis nos va a dar más información acerca de eso. Bueno, sí creo que existe un enorme potencial de abastecer la demanda de financiamiento de proyectos solares en Chile. Si bien existe amplio financiamiento para grandes proyectos de generación, su número ha ido cayendo durante los últimos años, dando un gran paso al aumento de proyectos PMGD, que vienen a ser proyectos de hasta 9 megawatts de potencia instalada. Y el financiamiento para este tipo de proyectos por parte del sector bancario, por lo menos, se ha tenido que ir adaptando durante el tiempo. Son proyectos más chicos que requieren la misma cantidad y calidad de due diligence y de evaluación por parte del banco a fin de minimizar riesgos, por lo cual el potencial es bastante alto. A nivel de mercado energético como tal, contarles que el flujo de capitales extranjeros en el financiamiento ha sido bastante alto. Desde el 2007 hasta la fecha ha tenido un volumen sobre los 2.850 millones de dólares, y esto principalmente por financistas extranjeros.
O sea, dentro de los 10 principales financistas activos en Chile, solo uno es una banca local y el resto son todos bancos internacionales o bancos extranjeros con oficinas comerciales en Chile. Bueno, esto principalmente se debe a que la banca local tuvo al principio, durante los años 2007-2013, cuando se empezó a desarrollar este mercado de manera más comercial, una gran aversión al riesgo. Era una tecnología poco conocida en Chile, poco manejada por los profesionales de los bancos, entonces la aversión al riesgo era bastante alta y no se atrevía mucho a involucrarse en este tipo de proyectos. Igual es importante considerar que si bien la mayor parte de financistas son extranjeros, por lo general el tamaño de este tipo de proyectos a nivel de utility scale o generación son tan grandes los montos que se realizan a través de créditos sindicados o financiamientos sindicados, como se les llama, que son varios bancos que se agrupan para financiar y por lo general sí toman como partner un banco local que facilita toda la gestión y la administración en el país, ¿no? Desde el año 2013-2014, con el mercado ya más maduro, la banca nacional sí se metió bastante fuerte en el financiamiento de grandes proyectos principalmente a nivel de áreas de project finance y banca corporativa que tienen, como muchos sabrán, altos costos de due diligence y evaluación, pero yo te diría que todas las bancas activas en Chile han tenido algún tipo de involucramiento en este tipo de financiamiento, o sea, todos han hecho sus experiencias, en mayor o menor tamaño, pero todas han tenido algún vinculamiento con el financiamiento de proyectos de energía solar. Cabe destacar que ha habido desde el 2016, fines del 2016, como un giro bastante importante en la demanda por financiamiento y en los proyectos solares. Principalmente se ha dirigido más al tema de los PMGD, que son proyectos más chiquititos, como les comentaba, y se han dejado de desarrollar tantos grandes proyectos. Esto no es un tema de financiamiento, es un tema de cómo se ha ido desarrollando el mercado. Entonces, actualmente se estila mucho el tema de portafolios de PMGD, que los bancos toman un grupo de 5, 6, 10, 12 PMGDs de menor tamaño y lo financian como un todo de un mismo desarrollador, pero son diferentes proyectos de menor tamaño. El interés que genera principalmente las PMGD es el tema del precio estabilizado, que da una mayor seguridad a mediano plazo, que también lo va a explicar Luis en un ratito, y el menor riesgo de evacuación que tienen este tipo de proyectos al ser más pequeños. ¿Ya? Solo para terminar, el auge de este tipo de proyectos PMGD se ha casi duplicado entre el 2016 y 2017, o sea, la cantidad de proyectos con financiamiento en construcción se ha duplicado un 100% absolutamente, mientras que los de utility scale se ve que se mantienen. Son alrededor de 8 o 9 proyectos grandes anuales, en el caso de los que tenemos 30 durante el 17. Bueno, para terminar, contar también que Chile tiene grandes compromisos a nivel político en el tema de las energías renovables, donde se enmarcan principalmente las energías fotovoltaica, eólica y mini hidro. Para Chile los proyectos hidroeléctricos grandes no son considerados como energías renovables no convencionales. Hasta 70% con energías renovables. Y si consideramos los compromisos que tuvo Chile de emisiones, el sector energético produce un 75% de los gases con efecto invernadero totales del país, vemos que las energías renovables tienen un potencial aún gigante dentro de nuestro país. Así que con eso le doy el pase a Álvaro. Bueno, muchas gracias Maya por ese panorama general. En verdad es muy interesante ver cómo
cómo ha sido la evolución ya de casi 10 años del proyecto de los proyectos PGMD en Chile y cómo la banca y el financiamiento también ha ido evolucionando en la forma de financiando estos proyectos. Tenemos también nuestro otro panelista que nos va a dar una visión un poco más técnica en temas regulatorios y cómo se construyen estos proyectos, que es Luis Lubetich, gerente general de Coener, a quien le quiero dar el pase para que se introduzca y nos dé su visión general desde esta perspectiva. Hola, buenas tardes. Gracias Álvaro. Buenas tardes Maya, auditores. Agradezco la oportunidad que me han dado de expresar mi opinión. Lo primero, yo soy ingeniero civil electricista de la Universidad Católica. Además tengo un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y estoy involucrado en el tema de energías renovables hace 20 años. Cuando partimos con esto nos dedicamos a hacer proyectos para sitios aislados, tales como repetidores de telecomunicaciones, usando paneles solares y además pequeños aerogeneradores. Desde esa época todo ha evolucionado mucho y ahora nuestra empresa se dedica al desarrollo, no al desarrollo, sino al apoyo a los desarrolladores en los proyectos, desde Greenfield hasta la puesta en marcha, y en este momento también estamos operando algunos proyectos solares y eólicos. Junto con eso, también somos empresa de ingeniero independiente para algunos bancos y algunos inversionistas nos piden hacer due diligence de plantas existentes o de proyectos que están en desarrollo, por lo que hemos podido tener una experiencia de diferentes lados sobre el desarrollo del mercado eléctrico y de la energía renovable en particular durante los últimos 10 años, diría yo, de bastante cerca. Quisiera destacar un tema. Nosotros acá en Chile, la legislación que ahora tenemos, 2018, esto partió con la ley Corta 2, 2003, 2004, llevamos aproximadamente 14 años, donde se ha ido perfeccionando todas las leyes, los reglamentos y las normas técnicas, lo que ha permitido que este mercado se desarrolle con base y con seguridad para los inversionistas. Puede que hay gente que se siente más cómoda, hay gente que se siente más incómoda, pero es un sistema que da seguridad para las inversiones acá en el país. Eso por una parte. Por otra parte, los PMGD, los pequeños medios de generación distribuidos, que son proyectos hasta 9 megawatts conectados a las redes de distribución, han tenido un auge debido a la complejidad con que ha ido aumentando que aunque se ha ido aumentando la construcción de nuevas estaciones seccionadoras y también en la conexión de las estaciones existentes. Tenemos desde hace poco una nueva ley de transmisión, que es la ley 20.936, donde ahora todo en la planificación va por la Comisión Nacional de Energía y el coordinador eléctrico va asignando los cupos de donde uno se puede conectar, lo que es muy diferente a como era antes el sistema, donde era una negociación entre privados, entre partes. Esto se debió a que se vio la necesidad de tener una mayor planificación en el sistema de transmisión en el país y estamos en un transiente ahora. Este transiente ha provocado que sea mucho más fácil construir pequeños medios de generación distribuidos que sistemas de transmisión, que sistemas grandes conectados al sistema de transmisión. Y hemos visto en el último año un gran interés por los inversionistas por esta área, porque efectivamente está esta facilidad y además existe el tema que existe un precio que se mueve dentro de una banda, que es el precio estabilizado, que los bancos reconocen para poder dar financiamiento a los nuevos proyectos. Entonces esto ha viabilizado la construcción de este tipo de proyectos, tanto solares y eólicos y mini hidro. Creo que eso podría ser una buena introducción, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, Luis. Hemos preparado algunos tópicos de conversación para ir guiando este intercambio de opiniones. Y tal vez sea bueno empezar contigo, Maya, en este primer punto en cuanto al énfasis que impulsa las inversiones para los proyectos de energía renovable chilenos y en particular para cómo estos impulsores se cambian a los proyectos solares PGMD. Maya. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya, perdón. Sí, bueno, efectivamente, como comentaba en la introducción, la banca nacional ha ido migrando a favorecer el financiamiento de PMGD ante los proyectos de gran escala, los utility scale. Esto principalmente, como te comentaba, por el tema del precio estabilizado y por el tema que comentaba también Luis recién, con el tema de la transmisión y de no tener como cuellos de botella en ese sentido. Se ha visto una gran tendencia también al involucramiento de fondos de inversión extranjeros en este ciclo, pero ya una vez proyectos construidos, estos portafolios de PMGD que les comentaba, ha pasado mucho que un desarrollador, desarrolla una cantidad X de proyectos, los financia todos bajo un tipo de financiamiento con un banco, y luego de asumir el riesgo de construcción y puesta en marcha, vienen fondos extranjeros y compran todo este portafolio a modo de activo de inversión. O sea, los proyectos de generación o proyectos de energía solar en Chile se están convirtiendo en un activo de inversión como tal. El riesgo es tan bajo, la irradiación es tan buena, como contaba Luis, las regulaciones están tan claras y se trabaja año a año en mejorar aún más esta. O sea, el gobierno ha hecho un tremendo trabajo en potenciar y en hacer competitivas las energías renovables frente a las energías convencionales. Compiten de igual a igual en las licitaciones eléctricas, incluso ganando desde el 2016, yo te diría que el 100% de los bloques adjudicados en las energías renovables. Entonces, los bancos ven aquí un potencial bastante interesante. Ven esta recompra por fondos de capitales extranjeros que les demuestra aún más el interés que hay a nivel mundial por este tipo ya de activo de inversión, más allá que sea energético o no. La inversión es muy segura, a largo plazo muy buena. Y eso le ha dado un gran movimiento al mercado solar y al mercado financista también. Si bien todo esto que te estoy contando es para proyectos de un tamaño más o menos mayor, existe otra área de proyectos más chicos a nivel de autoconsumo que esos sí tienen una gran barrera para acceder al financiamiento convencional, como lo llamamos aquí, pero yo creo que eso escapa un poquito del tema que estamos viendo hoy, que nos queremos enfocar en las PMGD. Luis, desde tu perspectiva, ya un poco más técnica y no tanto del financiamiento, ¿qué es lo atractivo de estos proyectos para potenciales inversionistas en cuanto a la particularidad que tienen estos proyectos de mediano tamaño como los PMGD? Podemos dividir a los PMGD en dos grandes grupos. Unos que van hasta 3 megawatts y otros que van hasta 9 megawatts. Hasta 3 megawatts no es necesario entrar al sistema de evaluación ambiental, basta pedir una carta de pertinencia, que uno pregunta si es pertinente que yo haga una declaración de impacto ambiental o un estudio. Y en general los proyectos solares tienen poco impacto y esa carta la emite la autoridad ambiental y te dice, tú puedes continuar con tu proyecto, tienes que pedir los permisos sectoriales, lo que hace que el proyecto se pueda construir en un plazo mucho menor. Después, la segunda gran área es pedir los permisos de conexión a la empresa eléctrica.
Ese, todo ese proceso está normado en el decreto 244, entonces uno presenta su solicitud y se pone a la cola de las otras solicitudes que hay en el mismo alimentador. Si no hay, perdón, si no hay nadie, son 4 meses para que tiene el proceso para darte el permiso de conexión. Lo otro es que el permiso de conexión no se te puede negar, sino que simplemente te dan las condiciones con las que te puedes conectar. Entonces puede ser más caro o más barato conectarse, pero te puedes conectar. El tema que hemos tenido en algunas zonas que son más atractivas, desde el punto de vista solar, es que hay muchos interesados. Entonces, de repente uno se pone a la cola y hay 5, son 5, 4, 20, y entonces tienes que esperar 2 años a que te atienda la empresa distribuidora. Pero ese tema se está trabajando para hacer que los plazos sean más razonables en esos casos también. Entonces tenemos la parte ambiental y la parte de la conexión eléctrica. Tercero, el cambio tecnológico que se ha visto en los últimos años, donde el costo de realizar los proyectos ha bajado sustancialmente. Entonces, zonas que antes aquí no se consideraban, como era aquí la zona central del país, porque todos se aprovechan de la gran irradiación solar que hay en el norte del país, se están haciendo aquí cerca de Santiago, donde está el mayor centro de consumo. Entonces, con el bajo costo que antes que estamos teniendo de la inversión, ha hecho que zonas que antes no eran atractivas lo estén siendo. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una radiación muy importante a lo largo de casi todo el país. Yo diría de aquí hasta el sur de Santiago, Talca, 250 kilómetros al sur, tenemos más irradiación que en el sur de España. Entonces, nosotros no nos hemos dado cuenta de eso, porque al comienzo todos querían ir a los lugares donde había más radiación. Entonces, se ha expandido la zona donde todos estaban empezando a hacer proyectos. Así que entonces hasta 3 megawatts los proyectos son rápidos, diría yo, si no hay nadie más en el alimentador de media tensión donde se va a conectar, se pueden conseguir los permisos y el proyecto puede estar construido en 1 año y medio, es súper rápido. Después, sobre 3 megawatts, efectivamente hay que entrar al sistema de evaluación ambiental y dependiendo del impacto que tenga, haya que hacer una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Y el tema aquí, como los impactos de estas plantas es relativamente bajo, excepto que uno se vaya a meter a un parque nacional o esté cerca de una comunidad indígena, en ese caso a uno le pide un estudio de impacto ambiental y el proceso en vez de 1 año, puede tardar 2 años. Así que yo creo que eso son lo que está haciendo atractivo. Se han visto que gran parte de los desarrollos nuevos son proyectos de 3 megawatts o menos. Bueno, como un poco agregar a lo que dice Luis, que los proyectos de menos 3 megawatts tienen solamente que adscribir a solicitar una carta de pertinencia a la autoridad ambiental, lo que es un proceso mucho más expedito y menos demoroso en cuanto a documentación y antecedentes que hay que aportar a la autoridad ambiental para la evaluación del proyecto, que los proyectos más grandes que son sometidos al servicio de evaluación de impacto ambiental, donde hay que hacer una presentación mucho más extensa y que tarda un poco más de tiempo. El siguiente punto que me interesa mucho que lo podamos ver desde esas dos perspectivas, porque aquí apunta a cómo los inversionistas optimizan la evaluación de recursos y diligencia debida para los proyectos pequeños. En ese sentido, tú, Luis, tienes una trayectoria en evaluación de proyectos tanto para bancos como para inversionistas, y tú, Maya, nos puedes aportar la visión más financiera y el trato con los potenciales actores que financian este tipo de proyectos. ¿Te merece si comenzamos con Maya, por favor? Bueno, sí, efectivamente el tema de la evaluación de este tipo de proyectos no es menor. Por eso se ha tendido a agrupar los proyectos en portafolios.
se calcula que más o menos un due diligence que exigen, bueno, los bancos que financian, las áreas de los bancos que financian este tipo de proyectos son a nivel de project finance o de banca corporativa, y exigen due diligence financiero, legal y técnico. Estas evaluaciones pueden llegar a $500,000 fácilmente, por lo cual proyectos con inversiones no tan sustanciales no sale a cuenta este tipo de evaluación. Y lo que están haciendo los bancos es, como comentaba anteriormente, agrupar diferentes PMGD, por lo general también son de máximo 3 megas, y hacer un due diligence por todo este portafolio de proyectos, para así dividir los costos en el fondo por cada uno de los proyectos y hacerlos bastante más accesibles a nivel de financiamiento. Son proyectos que por lo general tienen inversión, o sea, tienen créditos que van entre los 15 y 18 años, lo que hemos visto. Pero como les comentaba anteriormente, se ve una tendencia bastante fuerte de que fondos extranjeros vengan y recompren esta deuda y compren los activos al desarrollador. Esto está pasando bastante durante este 2017. O sea, hay ciertas instituciones bancarias que está haciendo el 80-90% de su negocio común, que los proyectos que hayan financiado se vayan a fondos de inversiones extranjeras. No sé si tú, Luis, nos puedes dar tu visión respecto a este tema, especialmente porque tú te has dedicado ya hartos años a evaluación de este tipo de proyectos para distintos actores, que puede ser interesante eso. A ver, con respecto a los requisitos que solicitan los bancos para poder financiar un proyecto, es exhaustiva la revisión que se hace. Se requiere tener una ingeniería, ojalá ingeniería de detalle hecha, se revisan todos los supuestos con que se ha realizado el proyecto. Además se ve con qué empresa se ha hecho los diferentes estudios, las diferentes ingenierías del proyecto. También se hacen modelos donde se compara los resultados que ha obtenido el desarrollador con lo que uno calcula internamente. Entonces, la idea del banco es efectivamente asegurarse que el proyecto que se va a construir sea rentable y pueda devolver el crédito que se le ha otorgado. El banco, hay que entender que el banco en esto no va en el equity, sino que ellos prestan la plata. Entonces, la rentabilidad del banco es menor que la rentabilidad del desarrollador. Entonces, significa, si yo tengo una rentabilidad menor, significa que mi riesgo tiene que ser menor también. El desarrollador está dispuesto a arriesgar más porque tiene la posibilidad de ganar mucho más. El banco no va en eso. Entonces, a veces ha costado hacer entender a algunos desarrolladores esto. O sea, que el banco pida tanta cosa para asegurarse, tantos requisitos, claro, porque él necesita bajar el riesgo de su inversión. O sea, no de su inversión, de su préstamo al desarrollador. Entonces, a veces cuesta hacer entender eso. Por otra parte, los desarrolladores, y hoy día ahí tenemos como 3 etapas en un proyecto. Está el Greenfield, donde partimos donde no hay nada. Un primer desarrollador toma el proyecto, hace los contratos de arriendo de terreno con los dueños del terreno, se consigue los permisos, va y se consigue, por ejemplo, la carta de pertinencia, hace los estudios eléctricos, después puede conseguir algunos permisos sectoriales o se consigue la resolución de calificación ambiental y llega a un punto donde el proyecto ya está listo para hacer la ingeniería de detalle y para que se construya. Entonces, en esta primera etapa ahí está este grupo de desarrolladores que vende el proyecto. Se lo vende a empresas que
en general son empresas de PC, que hacen la ingeniería de detalle, compran los equipos, construyen y tienen la espalda financiera para construir el proyecto. Y estos segundos grupos de desarrolladores, constructores, operan las plantas por un par de años y después se las venden a fondos de inversión internacionales. Entonces, lo que hemos visto es que el mercado se mueve como en 3 etapas, ¿ah? Y cada etapa requiere mayores inversiones. Entonces, usualmente la primera etapa, yo diría, un desarrollador, una persona que tiene una idea de hacer esto y sabe más o menos cómo hacerlo, podrían ser unos $200.000. ¿Te fijas? Entonces puede haber mucha gente en esta etapa desarrollando proyectos para después venderlos. En la segunda etapa ya depende del tamaño del proyecto, estamos hablando de millones de dólares. Entonces, hay espacio para diferentes actores acá, ¿ah? Uno puede ser más chico y después grandes actores, hasta los grandes actores institucionales. Yo diría que eso más o menos es lo que podría decir al respecto. Me gustaría añadir algo, si puedo. Sí, por supuesto, adelante, Maya. Yo creo que hay una gran falencia a nivel de instituciones bancarias de estandarizar ciertos aspectos de este tipo de proyectos que sí podrían conducir a una evaluación más liviana e igualmente segura, ¿ya? Lo hemos visto bastante con proyectos más pequeños, podría aplicar incluso para PMGD, por ejemplo, hoy en día aparte del Banco Vice, casi ni un banco financia un PMGD solo, no es un proyecto, una inversión atractiva o un financiamiento atractivo para un banco, por la cantidad de fondos involucrados. Pero si pudiésemos de alguna manera estandarizar ciertos aspectos de la evaluación de un PMGD, o sea, a nivel de energía solar fotovoltaica, hay hartos aspectos que no varían mucho, o sea, si uno tiene un lugar específico, con una radiación específica, con una potencia instalada específica, se puede hacer un buen cálculo, incluyendo ahí algunos análisis de sensibilidad que podrían dar un acercamiento bastante certero en lo que se podría esperar de un proyecto así y así posibilitar a más desarrolladores o a más proyectos acceder a financiamientos que no tengan estos costos tan altísimos de evaluación. Entonces eso es una cosa que le falta por hacer todavía. Maya, y haciendo el nexo con esto que me acabas de mencionar, desde tu punto de vista, ¿qué soluciones creativas deberían tener los bancos que están desarrollando para financiar este tipo de proyectos solares de pequeña y mediana escala? Mira, a nivel bancario, saliendo de los departamentos de Project Finance y banca corporativa, que por lo general en Chile tienen algún encargado y experto en el tema de energía, en mercados energéticos que entienden muy bien el tema. Ya si nos vamos a la banca, por decirte, banca empresa o banca mediana empresa que atiende a otro segmento, porque por lo general estos grandes proyectos son de empresas transnacionales gigantes con buenas espaldas financieras. Pero si nos vamos al caso de un desarrollador o una empresa que quiere hacer un proyecto de 3 megas, él va a caer lo más probable en banca empresa, banca mediana empresa, y ahí no hay conocimiento dentro del personal del banco sobre cómo funciona el mercado energético. Muchas veces no hay conocimiento de cómo funciona realmente la energía solar, qué tan segura es, a qué precios se atiene, si puede, o sea, cosas muy básicas. Entonces la aversión al riesgo que se genera en esta área de los bancos, porque como sabrán los bancos aquí al final son tan grandes que no conversan una área con la otra área. Entonces eso genera una aversión al riesgo súper importante que los ha mantenido un poco al margen de siquiera evaluar la posibilidad de participar en este tipo de proyectos y de financiar este tipo de proyectos, ¿ya? Ahí el potencial de capitales extranjeros o de expertos extranjeros que conocen el tema y
y que pueden evaluar este tipo de proyectos de una manera más liviana es gigante. O sea, hay una demanda por financiamiento, nosotros la hemos podido ver a todo nivel, de que hay buenos proyectos, hay buenas empresas, hay incluso usuarios finales, industriales, comerciales, que tienen interés, pero no logran acceder a financiamiento, y eso es principalmente porque se les evalúa a ellos como riesgo persona o riesgo empresa, sin evaluar los ahorros o los ingresos que puede generar este tipo de proyectos. Entonces yo ahí sí creo que bueno, por un lado obviamente la concientización, la sensibilización, pero también la estandarización de este tipo de evaluaciones, o sea, que una persona que no sea experta en energía pueda evaluar con cierta información asequible. O sea, en Chile es impresionante el acceso que uno tiene a toda la información en línea. Uno puede ver en este momento cuánto está generando cada planta instalada en Chile, es impresionante. Entonces, la información está ahí, está asequible, es gratuita, y eso falta. Yo creo que la estandarización es primordial, y también los bancos chilenos son muy aversos al riesgo, son muy conservadores, y se están perdiendo una oportunidad brutal, brutal. Sí. Bueno, eso está claramente reflejado con lo que tú mencionabas antes, que la mayor parte de estos financiamientos son proporcionados por bancos extranjeros, y los bancos extranjeros no es que sean menos aversos al riesgo, sino que ven una potencialidad grande en rentabilidad en estos proyectos. Tal vez tienen un área más desarrollada en esta parte más sectorial de este tipo de proyectos, que les permite hacer una evaluación más detallada de cuál es el verdadero riesgo al financiar estos proyectos. Luis, quería que tocáramos un punto que es súper importante, que son los avances del marco regulatorio para apoyar las inversiones en esta industria. Y en específico, ¿cómo ves tú la determinación del precio de esta energía y de las dos formas que tenemos de determinar el precio en relación a cómo las inversiones pueden rentabilizar con ello? Tenemos dos formas de vender la energía, tres formas en realidad. Una es vender a precio spot, costo marginal. Justamente estaba viendo hoy día los costos marginales en el nuevo Quillota. Hoy día están en $77 por megawatt hora, y durante el año se han mantenido como en 50. Nosotros el año 2013, 2014 llegamos a tener precios por sobre $200 megawatt hora, lo que hizo que en esa época se pudieran financiar proyectos a precio spot. Pero porque teníamos un desajuste entre la generación y la demanda que ya se solucionó. Esa es la primera forma. Esa forma, vendiendo a costo marginal, no hay financiamiento por el riesgo que esto tiene. Se ha mostrado con el tiempo que efectivamente es un valor muy variable. Después tenemos la segunda opción, que es firmar un PPA con alguna industria, y uno puede vender su energía a ese precio contratado, y el cliente tiene que pagar la energía, la potencia y los peajes a las empresas transmisoras para poder llegar a la energía de un lado a otro. Y eso se ha visto también, se ha ido desarrollando. El tema en este punto es que en las últimas licitaciones de energía, el precio de la energía licitada, que es licitada a la empresa distribuidora, ha bajado ostensiblemente. El año 2000, el precio más alto que tuvimos fue el 2012. Más o menos, este ha entrado el 2016, estos proyectos. $125 megawatt hora. Después el 2013 bajó a 113. Después otra licitación el mismo año bajó a $99 megawatt hora. Después tuvimos la licitación 2015-2, que se tiró primero que la 2015-1, que sacó $80. Después el 2016, $48,
el megawatt hora, y el año pasado el precio, todos estos son precios promedios, salió a $32,5 el megawatt hora. Entonces, uno va a negociar con los industriales y decirle, ya te vendo la energía, y te dicen, ya, pues yo quiero 32,5. Claro, pero el tema es que eso es para grandes proyectos que tienen financiamiento a un costo de financiamiento bajo, y hay muchas economías de escala en esta industria. Entonces la expectativa de los clientes para firmar PPA son muy altas, quieren precios muy bajos, entonces hay que volver a ajustar la expectativa. La tercera opción es vender a precio estabilizado. Este es un precio que se calcula cada 6 meses y se basa en el valor del precio nudo de corto plazo de la energía y de la potencia. Este precio también se ajusta a una banda que depende de los contratos con los clientes libres y las licitaciones de la empresa distribuidora. Entonces, cuando los precios, los costos marginales estaban muy altos, esta banda hacía que el precio estabilizado se pusiera en esta banda y bajara. Ahora, como los costos marginales están bajos, esta banda hace que el precio estabilizado suba. Estamos hablando alrededor de $60 el megawatt hora. Entonces, en el cálculo de esto se considera la hidrología, las inyecciones de energía renovable, y se calcula para cada barra del sistema nacional. Y este precio se calcula en enero y julio de cada año. Entonces, como este precio tiene una banda en la cual puede moverse, y depende de los precios de las licitaciones futuras también, hay todo un algoritmo para calcularlo, uno puede extrapolar y decir más o menos este precio se va a mover de esta manera. Entonces, al final, lo que uno tiene es un precio relativamente fijo. Y eso ha permitido que no sea necesario el costo marginal, no sea necesario tener un PPA, sino que se tiene esta posibilidad de vender la energía a un precio que va a tener una variación, pero dentro de un rango aceptable para poder financiarse y construirse. Maya, ¿cuál es tu... disculpa, Luis. Sigue, por favor. Dime, continúa, Álvaro, no hay problema. Maya, quería saber cuál era tu visión acerca de la certeza que ha entregado el precio estabilizado en cuanto al financiamiento de los bancos. Fundamental, absolutamente fundamental. Como contaba Luis, después de las licitaciones del 2016, en que los precios bajaron mucho, antes de eso sí se veía que los bancos financiaban proyectos a precios spot. Calculaban en sus cálculos de evaluación, evaluaban los proyectos con un precio en torno a los $100 por megawatt hora, y de repente hubo esta caída drástica en los precios y ahí los bancos, claro, se asustaron un poco, tuvieron que refinanciar algunos proyectos y se pusieron bastante más conservadores. Desde el año 2017 en adelante no se financiaron más proyectos a precios spot, y ahí con la salida del precio estabilizado, claro, para los bancos le da una seguridad absoluta de evaluar y ver futuros flujos de los proyectos. Y yo sí creo que el tema del precio estabilizado ha sido fundamental en este auge que han tenido las PMGD y en esta caída que han tenido los grandes proyectos de generación. O sea, le da mucha seguridad al financista, le da bastante seguridad al desarrollador o al dueño de la planta. Y sí creo que ha jugado un rol fundamental en definir cómo se está desarrollando el mercado, la verdad, y en los tamaños de proyectos. Bueno, muchas gracias, Maya, por eso. Creo que hemos cubierto los principales tópicos de conversación. Y ahora queremos dar un espacio a las preguntas que nuestros auditores nos han hecho llegar. Primero quiero comenzar con una pregunta que nos hizo llegar Marcos Miranda, que un poco yo creo que va dirigida a Luis, que es
desde tu visión, del punto de vista regulatorio, la factibilidad de financiamiento de estos proyectos agrupados en cuanto al clúster de proyectos que originalmente de mayor tamaño, que se subdivide en subbloques de 9 megawatts, cada una en distintas sociedades como vehículos, SPV normalmente, para tanto las aprobaciones ambientales, el financiamiento, etcétera. Sí, mira, hay que tener claro que separar un proyecto grande en varios proyectos chicos puede ser una alternativa, pero hay que cumplir una serie de requisitos para que eso sea viable. O sea, primero, lo ideal es que efectivamente sean sociedades aparte, tienen que tener puntos de conexión aparte, y todos los servicios auxiliares tienen que ser todos separados. ¿Sí? Esto implica que si una planta se cae, la otra tiene que ser independiente de eso. No pueden haber como economías de escala aquí en el punto de conexión. Entonces, eso más que nada lo revisa la autoridad ambiental, porque lo que ellos no quieren es que un proyecto grande se divida en proyectos chicos. Por ejemplo, tú tienes un proyecto de 30 megas y lo divides en 10 proyectos de 3 megas, entonces tú dices ya pides carta de pertinencia para cada uno de ellos. Entonces lo más probable es que te digan, ¿sabe qué más? Haga la declaración de impacto ambiental. ¿Ah? Porque esto no es un proyecto, esto es como un proyecto de 30 megas. Pero por la parte eléctrica, si tú consigues los permisos de conexión de los 10 proyectos, yo no veo problema, pero la idea de esto no es empezar a separar los proyectos grandes en proyectos chicos, porque la red a ver, nosotros tenemos aquí una situación que como cambió la ley de transmisión, si tú te conectas al sistema de distribución, tú tienes, si tú la energía que tú inyectas es mayor que la que se consume en la subestación de poder a la que tú llegas, tú vas a tener que exportar energía al sistema de transmisión. Entonces van a haber pérdidas por transformación. Entonces, pongámonos en el caso, si tú instalas este proyecto de 30 megas, o sea, 10 proyectos de 3 megas y las subestaciones de 10 MVA, no eso no va a ser posible. Aunque los alimentadores en que tú te conectes tú tienes que pasar por el tema de la transmisión para que se aumente la capacidad del transformador de poder. Entonces, ahí entra a tallar la Comisión Nacional de Energía con este plan de expansión que se va haciendo anualmente. Entonces, ese es un tema que se está viendo cómo se va a solucionar. ¿Ah? Entonces, a lo mejor vas a poder hacer 3 proyectos de los días para que efectivamente no haya que modificar la subestación de poder. Eso yo lo que podría decir con respecto a separar los proyectos. O sea, esto se hizo y la autoridad está al tanto de esta situación. No le gusta mucho, pues esa es la realidad. No, claro, y al final todos estos proyectos que legalmente se constituyen a sociedades SPV, que se le llama, que son sociedades especiales para el desarrollo de este proyecto, y los límites de la regulación están enfocados a proyectos de no más de 9 megawatts. O sea, si uno quiere agrupar un clúster, va a tener que diseñar el proyecto en forma independiente uno del otro, que es súper importante, ya tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista técnico, como decía Luis. Maya, aquí nos hace una pregunta Pablo Gutiérrez, desde el punto de vista del inversionista. ¿Qué tasas de retorno están buscando para este caso, para este tipo de proyectos, ya sea tanto antes como después de la operación comercial? Bueno, yo no sé si él se refiere a la tasa de descuento que busca el inversionista sobre su equity. Si es ese el caso, en Chile vemos que está en torno a un 10% esa tasa de descuento sobre el capital propio. En el caso de la tasa interna de retorno o el BAN, dependiendo de cómo lo analice cada uno, va a diferir demasiado dependiendo de muchas variables, de los años de financiamiento, de cuánto se va a financiar,
cuáles van a ser los costos de ese financiamiento. Para Chile la tasa de descuento, como te comentaba, un 10% es bastante alta, por lo cual muchas veces es bastante más viable financiar con crédito. En otros países como Alemania, con una tasa de descuento del 3%, varía bastante el punto de equilibrio entre capital propio y capital externo. Entonces va a variar bastante. Pero, ¿cómo se llamaba la persona que preguntó? Pablo Gutiérrez. Pablo Gutiérrez, existe una herramienta de evaluación económica de proyectos bastante amigable y simple de usar, que se la puedo compartir con gusto, que fue desarrollada por la Cooperación Alemana y el Ministerio de Energía. Y ahí se puede evaluar dando datos de input bastante básicos, no se necesita tener muchísimo conocimiento técnico, se puede evaluar de manera rápida y fácil el VAN y el TIR de diferentes proyectos, pudiendo hacer un cálculo de sensibilidad dependiendo del porcentaje de financiamiento externo. Muchas gracias, Maya. Aquí nos hacen otra pregunta que también es desde el punto de vista del financiamiento, que si es importante para los bancos que el EPCista, o sea, la empresa constructora, el contrato EPC, para ser más específico, que el que construye el PMGD sea bancable. Sí, fundamental. Sí. Es fundamental porque si el EPCista no puede terminar con sus obligaciones, eso recae sobre los retornos financieros del tomador de crédito, lo que al final recae sobre el banco. Quizás mencionar que existe por parte de la Corfo 2 fondos de garantía dirigidos específicamente a proyectos de energías renovables y eficiencia energética, que lo que hacen es garar frente al banco para un tomador de crédito que quizás no tenga las espaldas financieras tales como al banco le gustaría. Creo que una cobertura es hasta de 100.000 UF, dependiendo del tamaño de la empresa. Pero por lo general el banco se asegura de que todas las empresas o todos los actores involucrados en este proceso, sobre todo en el proceso de construcción, que es uno de los procesos más riesgosos desde el punto de vista de financiamiento bancario, sean bancables. Sí. Muchas gracias, Maya. Aquí tengo una pregunta, yo creo que para Luis, que hace Gonzalo Díaz. Y él consulta, ¿cuál es el riesgo regulatorio de existir un potencial cambio de legislación que deje a los PMD sin acceso al precio nudo en cuanto al mediano plazo, cuando los grandes generadores podrían levantar esta preocupación? Sí, es muy buena la pregunta. En estos momentos se está estudiando un cambio a la ley de distribución. En realidad hay un reglamento ahora, pero se quiere hacer una ley a todo lo que es distribución. Y han salido voces que quieren eliminar el precio estabilizado. Entonces, en Chile, tú eres especialista, Álvaro, cuando a uno le aplican una ley, la ley no es retroactiva. Entonces, si tú estás con precio estabilizado ahora, no te pueden decir mañana, sabes que el precio estabilizado no existe. Entonces, yo creo que una de las cosas que están estudiando, que es qué va a reemplazar el precio estabilizado, o si los proyectos que están ahora a precio estabilizado van a seguir por con este formato, si es que se cambia la forma de remunerar los proyectos. Yo creo que eso da una certeza de que si tú ya estás, no te lo pueden quitar. ¿Ah? Eso es lo primero. Y lo otro es, efectivamente, se han ido haciendo mejoras y se han ido haciendo cambios a la ley eléctrica de forma de irse adaptando a los tiempos actuales y a los cambios de tecnología y a lo que se espera que venga en el futuro, que nosotros como país esperamos que se haga un uso intensivo de la energía renovable, se incentiven, ya que nosotros no somos productores ni de gas, ni de petróleo, ni de carbón. Entonces, tenemos una gran
¿cómo se llama? Una gran meta de poder llegar a ser prácticamente independiente energéticamente, poder exportar energía. Tenemos muchos recursos naturales renovables para poder hacer eso. Entonces, teniendo eso en mente, hay un gran desafío, que como uno toma esta visión y dice, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto si yo cambio la regulación que tengo actualmente y ya no existe este precio? Eh, pero, pero yo diría a la gente que está invirtiendo bajo esta modalidad, tendrían que el legislador poner algo similar o mantener esto para los que estén y después decir de aquí en adelante el sistema de otra manera. Bueno, complementando un poco lo que dice Luis, desde mi perspectiva, los cambios que se podrían discutir a futuro son para nuevos proyectos, o sea, los proyectos que ya están desarrollados o los proyectos que se invierte en este momento bajo la actual legislación no van a ser alterados por lo mismo, porque las leyes no tienen efecto retroactivo en Chile y esa es una certeza para el inversionista. Desde otro punto de vista, el éxito que ha tenido el precio estabilizado en los últimos 2 años, tanto para el acceso a financiamiento como para certeza en la inversión, me parece que es poco razonable o poco factible que en verdad se llegue a cambiar. Si bien hay algunas voces que lo han propuesto, una evaluación seria y técnica, como lo son las instituciones de energía en Chile, me parece poco probable que impulsen un cambio de ese tipo. Bueno, ya un poco finalizando el seminario, queremos agradecer las preguntas de nuestros auditores, que han sido muy atingentes y muy enriquecedoras a la discusión que hemos tenido con Maya y Luis, y un poco darle la oportunidad a nuestros dos panelistas, a Maya primero y día a día a la mujer, vamos a partir con ella, para que nos dé un poco modo de conclusión, su visión general del desarrollo de este tipo de proyectos a futuro en Chile. Gracias, Álvaro. Bueno, definitivamente yo creo que los PMGD van a seguir en aumento. Veo que los grandes proyectos de generación de utility scale ya llegaron a su nivel máximo de desarrollo, dando paso ahora al desarrollo de proyectos más pequeños, mayor cantidad de proyectos, veo un gran potencial también para proyectos aún menores que vienen a ser principalmente de autoconsumo a nivel industrial, comercial y residencial, que pueden tener una potencia instalada de hasta actualmente 100 kilowatt peak y en un futuro de 300 kilowatt peak, que no es menor. Pero sin duda alguna el mercado chileno va al tema de menores proyectos y mayor cantidad de proyectos. Y a nivel de financiamiento, yo espero que con el tiempo y el conocimiento y la trayectoria de este tipo de tecnologías en nuestro país y la penetración que están teniendo a nivel de mercado energético, ya no solo por un tema de abastecimiento energético, también por todo un tema hoy en día no menor, que es el de la reputación de la empresa verde. Vemos que Metro de Santiago ha hecho una gran campaña de marketing con ser la única empresa en el mundo que se abastece 60% solo de energías renovables. Entonces también hay todo un otro tema asociado que a las finales solo potencia este mercado, un mercado limpio, un mercado que no genera gases de efecto invernadero, un mercado extremadamente económicamente viable en el mediano plazo. Así que nada, yo tengo fe que a nivel de financiamiento bancario por lo menos vamos a lograr una estandarización, estamos trabajando con algunos bancos en eso, vamos a lograr una penetración a nivel de productos bancarios que se ajusten a las necesidades que tienen este tipo de proyectos. Y vamos a cumplir la meta, yo espero, al 2050 abastecernos en un 70% con energías renovables, principalmente solar y eólica. Así que dejo abierta la invitación también a todos los oyentes, tanto nacionales como extranjeros,
que si requieren mayor información o si tienen interés en invertir en Chile o en cualquier asunto relacionado con el mercado energético solar, que se acerquen a Brilla, que el mail es brilla@fsh.cl, y que estamos aquí para apoyarlos y desarrollar el mercado. Así que muchas gracias por la oportunidad de comentar nuestros pareceres y aquí quedamos siempre atentos y dispuestos. Muchas gracias, Maya. Luis, tus conclusiones y tu visión acerca de estos proyectos futuros. Gracias, Álvaro. Si yo comparto las palabras de Maya, creo que hay una tremenda oportunidad. Yo creo que esto está recién partiendo. Uno puede decir que Chile es un país chico, pero tenemos muchos recursos naturales, especialmente recursos solares. Yo veo en el futuro el país una interconexión con los países vecinos donde se va a exportar y se va a importar energía. Veo también, o sea, el uso de energías el uso de baterías de litio que va a permitir almacenar la energía, lo que va a desestructurar absolutamente este mercado. Vamos a tener energía relativamente barata, no a un precio cero, pero relativamente barata, lo que va a permitir hacer procesos productivos eficientes. Entonces, es una oportunidad que se abre al futuro, yo diría que es realmente brillante. Solamente tenemos que ir transitando hacia, hacia ese futuro. Hay que trabajar harto, no es fácil, hay que conocer de qué se trata el mercado, hay que conocer cómo se hacen las cosas acá, hay que conocer la legislación, hay que trabajar, pero al final lo que les puedo decir es que las cosas sí se pueden hacer, salen bien, hay muchos proyectos que están funcionando muy bien y van saliendo todo el tiempo nuevas iniciativas. Así que mi invitación es esa, que se entusiasmen y vean esto como una tremenda oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus conclusiones y un poco a nombre mío decir que sí, que el mercado de los PMGD está creciendo en Chile, que durante los últimos 14 años que se ha desarrollado esta industria es cada día más sofisticada, cada día hay más servicios legales, de evaluación de proyectos ingenieriles, de evaluación de proyectos de financiamiento, de muy buena calidad, muy avanzado, disponible para el inversionista, por lo que cada vez hay más certezas para el inversionista, retornos bastante buenos para la industria que la hacen muy atractiva. Finalmente los queremos, en nombre de Green Power y en mi nombre, dejarlos invitados al CIREC Week 2018 a realizarse en Santiago del 10 al 12 de abril y agradecer a todos los auditores que participaron, que nos enviaron preguntas, disculparme con aquellos que no pudimos leer sus preguntas por temas de tiempo y nada, esperamos verlos en el CIREC Week 2018 del 10 al 12 de abril. Muchas gracias a todos, muchas gracias.